Hola, hola, hola. Hoy estamos aquí en el auto porque estamos viajando otra vez porque vamos a Chicago. Pero no estamos solos, el auto no maneja solo. Casi. Estamos con nuestros amigos. Hola. Arianita, que en el último video se nos olvidó decir que Arianita tiene un canal de YouTube también. Sí, yo enseño inglés en YouTube. Si ustedes tienen que practicar tu inglés, puedes seguirme y aprender mucho. Exactamente. Y aquí al lado tenemos El Uber. el príncipe azul de Arianita, que es Gerardo. Gerardo es de Venezuela. Venezuela. El Y mejor él- país del mundo. Él es el que hace todos los videos de Arianita. Porque Sí. quien conoce a Arianita ve solo a ella en los videos, pero quien está detrás de cámara es aquí, Sí. este señor. Lo que callamos los hombres. Así que hoy nos estamos yendo para Chicago, que es como la tercera o cuarta ciudad más poblada de los Estados Unidos, Sí. me parece. Y una ciudad muy linda. A mí me gusta viajar ahí porque vivo en una ciudad muy pequeña. Entonces, para mí, Chicago es una ciudad grande como Nueva York y también tengo familia polaca que vive ahí. Eso es algo que nos olvidamos de contar, Sí, que Arianita es muy parecida con Lisana, sí, porque tienen más o menos... la misma cultura. Podemos practicar polaco, dzień dobry, dziękuję, Wow. cześć, ¿ves? nastrawo. ¿Cómo que Arian- Lisandra sabe más polaco que yo? Ja jestem Lisana. Lisana es una polaquita casi. Soy primera generación gringa, entonces nació aquí, fui a colegio aquí, liceo y todo. Y mis padres son de Polonia, son polacos, los dos hablan polaco perfectamente. Pero porque yo nací aquí, no estoy No tan hablas cerca. polaco. Déjame hablar mismo. No estoy tan cerca de mi familia. No tenía mucha práctica con el idioma polaco y también es muy difícil. Entonces, eso es porque no hablo ninguna palabra polaco, solo hablo inglés y poquito español. Gerardo, ahora que estamos en parejas, me di cuenta que el mal de la interrupción no es solo de Mateo, es también de Gerardo. Es que yo siempre pienso que tiene que decir esto, tiene que decir esto en mi mente, entonces lo interrumpo. Sí. Pero no mucho, pues a veces. ¿Viste, Lisana, que no es solo Mateo? Mateo, pero Los no- hombres. Es pero no mal solo del con- latino. Es mal del latino porque no solo con ella. Yo puedo interrumpir a mi mamá, a mi hermano. a mi Sí. primo. Yo cuando trabajaba en el call center de vendedor, mi feedback siempre era: Interrumpir Mateo, o- para de hablar sobre arriba de las personas. Wow. Es que es difícil, ¿eh? Zip. Como ellos también tienen el canal de YouTube, ahora van a agarrar y van a grabar. Están grabando todo el camino, el curso de inglés. Estamos enseñando sobre el vocabulario que puedes ver en las vías, como señales, salidas, GPS. Exacto. Yo le voy a mostrar un pedacito ahora cómo graba Arianita, pero no voy a decir nada, que estoy grabando. Oh, estaba escuchando ella aquí. Oh, ahí está grabando. First stop. So the nice thing about a GPS is you can actually add stops and then this will add the time to your GPS to your destination. Descubrimos con Lisana que el Starbucks no es el mejor café. Y no, es la Y base. es muy caro. Sí, pero es lo más común entonces. Pero hay en todas las esquinas. Hello. Pumpkin spice latte with oat milk. And one large white chocolate mocha, yeah. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you so much. It's for Arianita and Gerardo. It's a big coffee, bro. It's a large one. It's huge. Yes. My country, they're small. Kilo Es el café. tamaño del amor que sentimos por ustedes dos. Gracias. Mi mamá, mi mamá siempre se queja cuando viene a Estados Unidos. Dice que aquí los cafés parecen sopa, que son muy grandes. No, literal. Sí. Yo tenía como tazón para sopa. Este es de Lisanita, creo. ¿Este es de Lisana? Eso es listo. Ah, this is not mine? Oh, sorry. Agarré el equivocado. ¿Te ibas a robar un café? Sí. No, pero yo ordené dos. ¿Y por qué el tuyo tarda tanto? Latte with oat milk and pumpkin for cafe. Ah, ese. Ah, thank you so much. Este es el mío. Aquí tienes, mi amor. Ok. Ahí está. Estamos parando mucho. Cuando fuimos en Europa, 8 horas sin parar. Sin parar. Pero es que Gerardo quiere ir al baño. Y Mateo también. Viste que con la edad que uno va teniendo quiere ir al baño cada 20 minutos. Literal.
Yo tenía una tía, pobrecita, fuimos a viajar y paraba cada 10 minutos al baño. No llegábamos más. ¿Cuánto tardó ese viaje? 26 horas para hacer 100 kilómetros de todo lo que paramos. Más pobre tía. ¿Cuál era esa tía? ¿Nélida? No, la Gladys. Gladys. $6.60. No Hello. en YouTube. We are It's gonna be recording YouTube. for Stay there. I got you. Stay right there. Don't move now. What are you Thank- gonna film me? It's for our YouTube channel. It's a vlog. Oh, It's a travel vlog. welcome to Chicago, Thank you so much. the Windy City. Thank you. Say bye for the video. Bye, my love. Bye bye. Peace on earth. Yeah, always. Thank you so much. Bienvenido a Chicago, la ciudad de los vientos. Todos dicen de los vientos. Vamos a ver si hay viento o no. Voy a aprovechar para tirarme unos vientos ahí en Chicago. Uy, qué olor a hierba. Por Dios. Bueno, ahorita estamos en la casa de mi abuela y vamos a cenar una comida muy polaca. Lo más gracioso es que yo y Ariana tenemos tanto en común y Mateo y Gerardo tienen tanto en común también. Sí. Es muy loco, somos Ellos- como gemelos, ¿no? Mateo y Lisana vienen del futuro a darnos consejos a mí y a Ariana. Porque nosotros estamos noviando a 4 años y eso a 2. Entonces ya tenemos un poquito más de experiencia. Siempre sentía raro porque mis padres son polacos y yo nací aquí. Tenía como doble vida, como no sabía si sentía más polaca o más gringa, como mi cara, mi sangre, 100% polaco. Y Pero tu personalidad también, Arianita, porque con Lisana nos dimos cuenta que eres igualita a Lisana. En la forma es todo igual, todo igual. Pero Arianita es venezolana ahora. La cultura de ella es venezolana. Ella hace arepas, cachapas, empanadas, arepas con diablitos pequeños. Le encanta toda la cultura venezolana. Y hoy vamos a comer una sopa. se llama sopa pomidorova. Eso es una sopa de tomate. Y siempre tenemos pepino al lado, porque los polacos comen Siempre. pepino. Vamos a probar la sopita. Sí. Ya tenemos que comer todo porque si no nos metemos en problemas. Claro. Se enojan si no nos comemos todo. Unos momentos después. Miren, voy a filmar para que vean cómo las culturas son tan parecidas. Arianita y Lisana ya han terminado de tomar la sopa. Fíjense, ya se la Yo quiero más. Se la devoraron como, por ejemplo, Gerardo se hubiera devorado una arepa. Y miren el plato de Gerardo y miren el plato de Mateo. Full de sopa todavía, Mateo. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? Y eso es una de las tantas coincidencias que ya encontramos desde que empezamos el viaje. Y que decimos, ¿vos, Gerardo, te pasa esto también? Sí, me pasa esto. Ah, a mí también me pasa esto. Y lo mismo dicen ellas. Sí. Luis, Lisana y yo vamos a hacer un video y ustedes van a hacer un video. ¿Quién habla menos y ustedes quién habla más? Exactamente. Está bueno, está bueno. Sí. May I pay you too? Right down there. Ah. Oh my god, sorry, I was putting here. Oh my gosh. I was never smart. Thank you, man. Oh my gosh, what I was doing. Estaba poniendo el billete en el agujero equivocado. Ay, no. Pones No, todo en la la señora se me reía. A veces me equivoco de agujero. En el ómnibus. Igual, puede pasar. ¿Para dónde vamos hoy? Vamos para el centro, downtown Chicago. Vamos al río en el centro y vamos a ver la ciudad, los torres altos y todo. Va a estar genial. Y el clima no está tan frío, pero mucho viento. En la ciudad de los La vientos. ciudad de los vientos. Así que el perfecto lugar para Mateo. Para tirarme muchos vientos. Sí, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar el pasaje del metro. Mira, Tiene polski y español. tienen polaco. Claro, porque el barrio donde vive Arianita es todo polaco acá. ¿Cuánto cuesta el ticket? Para todo el día, $5. Comprar todo el día, mi amor. Este, ¿Cuál es? One day ticket. uno.
estamos los dos acá hace media Sí, hora. ¿verdad? Very easy, my friend. So easy. Easy Wizzy. Ay, mira, Lisana, son como en New York. New York, this is where dreams are made of. Chicago. Ahí está. Wow. Bueno, acá llegamos al downtown de Chicago. ¿Quién nunca vio un tren de esto, Lisana? La estructura del tren en una película. ¿Quién nunca vio eso? Este tren no está subterráneo, está en la avenida. Exacto. Pero la construcción es muy tipo de acá. No lo había visto en otra parte y no sé, muy diferente acá. Ajá. La ciudad estadounidense. Sí, acá me siento como si realmente estuviera en Estados Unidos. ¡Wow! Hay un estacionamiento genial, ¿ves? Sí. Dios mío, ¿qué es eso? Se siente realmente muy grande la ciudad, ¿no? Demasiado. Me gustó Cincinnati. Cuando estábamos en Cincinnati era como estar en un pueblo. Sí. Y ahora me siento como estar en esa ciudad gigante donde nadie te conoce. Podés caminar y la gente pasa recto y ni te mira. Sos como invisible otra vez. Qué bueno que hoy no tuvimos que aprender nada porque tenemos guía. Arianita, vos tenés que explicarnos la historia, todo hoy, ¿eh? De Chicago, sí. Pero la verdad, eso no es mi ciudad, pero voy a ver las cosas en internet. Vos, Arianita, lo que no sabés, inventalo. Como hace Gerardo. Cuando Gerardo no sabe, lo inventa. El trampolín. ¡No! Sí. Gerardo, llévanos a la Trump Tower. Es bellísimo ese edificio. Vamos a entrar, que tu abuela dijo que es Sí. gratis la entrada. Vamos, sí, claro. El piso Vamos. 16 Sí, es sí. gratis, vamos. Vamos ahora. Vamos de una vez. Vamos. Parece un poco Burj Khalifa. ¿Ves? Sí, mi amor. Es una construcción nueva. Quiero decir algo. Yo creo, después de haber compartido con ustedes, que Lisana es la jefa de Mateo. No me cabe duda. Todo lo ¿Cómo que te dice diste Lisana lo hace Mateo. ¿Sí? Sí, porque yo había escuchado la teoría conspirativa que decían que tú ponías a trabajar a Lisana. Ah, mirá, es verdad. Mirá, eso es uno de los hates que más me hacen. Entonces vos decís que Lisana es la que manda. Sí. Bueno, ahí está, para los que decían, ahí tienen la verdad. ¿Viste? Todo lo que dice Lisana lo hace Mateo. Básicamente. Ya vimos en varios lugares con Lisana que acá en Estados Unidos, en las plantas ponen repollos. Como decoración. O sea, En vez de comerlo, lo usan para poner en un florero, por ejemplo. a mí me parece gracioso porque un repollo. Para mí debe estar de moda, por eso ponen un repollo ahí. ¿Ustedes tienen idea? Primera vez que lo veo. Pero no lo comen. Próxima vez voy a poner zanahoria. Puede ser, ¿por qué? ¿Por qué no? Yo me lo llevaría y me hago una ensalada. ¿Sabés qué rica ensalada? ¿Qué hacemos en casa? Pero no se puede. Mirá lo que son esas personas que te llaman el taxi, Lisana. El traje que tienen, qué lujo. Hay un Lamborghini. Todo con traje, ¿viste? Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Wow. Terraza 16. No, mirá la vista que hay acá. Y gratis. Mirá, Lisana. ¿Sabes algo? Es un lago, pero es muy azul. Como si fuera el mar. Ajá. Mucha gente dice que cuando viene a Chicago se confunde ese lago con un mar porque es el 5.º lago más grande del mundo. Claro. Y es de agua dulce. Está bueno, chicos. Me gustó, sí. Muy bueno. ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿La vista o que es gratis? Ajá. Qué increíble esta vista. La vista es aún más lindo porque estás vos. Ah, qué poeta, mi amor. Sí. ¿Cuánto costó todo? $13, que está muy bien. Tenemos el downtown al frente, es barato. Enfrente del downtown. Qué barullenta que es esta ciudad. Todo el tiempo la sirena, ¿viste? ¿Y qué pediste ahí, Arianita? Eso es bun cake, chocolate. ¿Qué sería?
Una torta de chocolate. Eso es un bun cake que está como más mojado. Es Cómanlo, más si no cómodo. Gerardo va a comer todo rápido, ¿eh? Yo no espero por nadie. ¿Vas a comer? Yo no voy a comer chocolate, estoy evitándolo. Mateo. Estoy haciendo dieta. Mateo. Wow. No seas mala, mi amor. Llegamos a Navy Pier. ¿Qué es? Como el muelle sería, ¿no? Sí, como la marina. La marina. También es una atracción gratuita que tiene la ciudad de Chicago. ¿No es Si cierto? es gratis. Vamos. Pero el agua aquí se pone calentito. Sí. ¿Sí? ¿Vas a saltar en el agua? Que si se pone calentico en En verano. Estonia el agua es así. Vinimos el año pasado, en verano, y no había nadie metido en el agua. Debe ser fría el agua. Mira, hay una rueda. Vuelta al mundo. Creo que hay en cada parte del mundo. Es como un Cada símbolo. lugar que vamos hay una vuelta al mundo. Y ahí está Mateo. Ahí estoy, mirá. Cuando ya no vea más y me tenga que usar los anteojos. Hay tours de barcos. Cuesta $49 por 75 minutos. ¿Qué te parece el precio? No, $100 los dos no. Prefiero caminar. Sí, está un poquito caro. Sí. Te dije antes que parece un océano porque es azul. Parece el Mar Caribe. Y es un lago, qué hermoso color del agua. Habrá peces. Me encanta. Y allá Sí. hay un, no sé si es un castillo con la luz, ¿viste? Un faro. Un faro. Y es como re isolado, me encantó. Una isla. Y Ajá. acá tenemos eso. Dijo Ariana que se puede volver por dentro. Hay como una galería. ¿Qué hay, Arianita, ahí? Eso es como un gran centro comercial, como hay tiendas que puedes comprar cosas de Chicago, hay restaurantes adentro, pero está bien que ellos tienen eso por el invierno, porque las turísticas quieren llegar a este lugar, pero en el frío no puede caminar aquí en este pier, entonces la gente puede caminar al punto ahí hasta al final. Mateo, me has hecho caminar como nunca había caminado en mi vida. Claro, porque Gerardo se vino a vivir a Estados Unidos y se adentró a la cultura. Al sueño americano. Tiene un carro y no necesita más Caminar. caminar. No me gusta caminar. Es el país perfecto para la gente que no le gusta caminar. Pero hay una Estados foto, Unidos. hay una foto de Gerardo cuando vivía en Venezuela y tenía los six pack. Sí. Y ahora tiene one pack nomás. Es verdad. Estoy aprendiendo de Mateo y Lisana para Caminar. caminar y mejorar nuestra alimentación. Qué Ellos bueno. comen muy saludable. Me sorprendió que son muy estrictos para comer y que no caen en tentaciones. Sí. Porque ellos fueron a nuestra casa y le dimos de todas las tentaciones y dijeron no. Chocolates, dulces, Coca-Cola. refresco, Coca-Cola, comida frita, de todo. Es verdad. Y dijeron no, quiero una ensalada y agua. Po- Y le insistimos bastante, ¿verdad, Ariana? Sí. Y no quisieron. Igual. Es verdad, es verdad. Tengo eso que mismo. aprender de ellos. Estoy aprendiendo. Pero es la única forma de mantenerse vivo. Sí. Qué drástico. Tampoco tanto. Sí. Bueno, estamos llegando a la puntita. ¡Wow! ¡Qué bueno este lugar! Es tan lindo el agua que me da ganas de nadar, pero es congelado. Aquí no es en el baño de hielo con la sauna. No. Me pareció muy curioso la forma que hicieron esto. Sí, y el pastito, qué lindo para jugar un partido de fútbol ahí. Y ahí está el frijol. ¡Ah! Bueno, vamos a verlo. Vamos a meter el GoPro arriba de la reja. Cloud Gate se llama, mi amor. Cloud Gate. Fue hecho por un arquitecto muy famoso y es como el símbolo de la ciudad. ¿No es así, chicos? No sé desde cuándo está, pero la primera vez que yo visité Chicago personalmente era como lo más atractivo. He visto fotos, pero claro, no sabía que queda en Chicago. Bueno, vamos a verlo. Vamos. No se puede ver. No, mira acá, Lisana. Mira el papel. ¡Wow! Ahí tenés el póster, mira. Dame foto. Ahí está. No, pero a venir, les muestro un truco, mira. Ahí está. Ahí está el frijolito. Lo están arreglando. Sí. Mira, tiene como una lona. Yo no sé ustedes, pero tengo un hambre de perro. Yo quiero... Vamos a ese lugar que dijiste. Chipotle. ¿O cómo se dice en inglés? Chipotle. ¿Cómo? Chipotle. ¿Sabes que ¿Sabes que es divertido? Porque ya he hecho reels pronunciando las marcas americanas. Como no pronuncies a McDonald's, se pronuncia McDonald's. McDonald's. Que la palabra chipotle
viene de México. La criticaron mucho por eso, como no digas chipotle, es chipotle. Chipotle. Por eso decimos Matthew, Lisiana, Gerardo And Ariana. Acá vamos a comer hoy porque dijo nuestro amigo Gerardo que hay comida sana Vamos a ver. en Chipotles. Wow. Qué rico, carne asada. Se ve muy bueno. ¿A dónde lo pedimos? Empieza aquí. Tienes dos opciones, o un bowl o un burrito. Le preguntas a ella, te va a decir qué quieres. Bueno. Aguacate. Y me gustaría un poquito de corns, maíz, ¿sí? Y ensalada, la verde. Perfecto. Muchas gracias. Comida sana. Nos costó $26. Pero vale. Ñam, ñam, ñam. Está riquísimo, de verdad. Me pongo contento que hay comida sana para comer. Y es rápido. Ay, me encanta el cilantro. Es como volver a Latinoamérica. Y mira el burrito. Wow. Se ve gigante. Uy, se ve rico. Buen provecho. Gracias. Es la primera vez en mi vida que estoy en una cancha de básquetbol. Yo también. ¡Wow! Vinimos a ver el juego de Chicago Bulls. Primera vez. Es más increíble de lo que parece en la televisión. ¿Te imaginabas la cancha así? No. Chicos, ¿ustedes ya habían venido? Nunca. ¿Nunca, Arianita? Primera vez. ¡Wow! ¡Wow! Pero estamos en la fila 50, en la última bandeja de la cancha de los Chicago Bulls. Y vinimos a ver un partido de básquetbol. Por primera vez en mi vida, en la vida de Gerardo, de Arianita y de Lisanita también. Cuando uno mira por la tele parece más chico, pero es muy, pero muy grande el lugar, muy grande. Y está muy bueno esa pantalla de LED que ponen ahí para ver la previa del juego. Claro. También arriba, no sé si viste, Gerardo, están todos los títulos. 72 títulos tiene Chicago Bulls. Creo que Chicago Bulls fue el primer equipo de básquet que yo conocí de chico por Michael Jordan. No sé vos cuál fue en Venezuela. Creo que el mismo. Nuestro equipo está perdiendo. Oh no. 45-35. Y la gente ya se está cansando. Están tirando camisetas ahora. Es un show esto. No es un partido de básquet, es un show. Agarrate 3. ¡Qué bueno! ¿Filmaste, mi amor, cuando la agarramos? ¿Qué? A ver, Abraham. Wow, yo solo agarré 3, ¿tú agarraste una? Sí, me cayó en la mano, básicamente. Y explícale para la gente que se lo perdió, lo tiraron desde el techo, como un paracaídas. ¡Qué lindo, mi amor! 4 camisetas agarramos. Bueno, acaba de terminar el partido y les quiero decir algo. Casi me quedé dormido en el partido. Pero el último tiempo no te cambió la opinión un poco. Estuvo emocionante. Nos dieron camisetas y el partido estuvo cerrado. Pero el partido se hizo más divertido más por el show que por el partido para mí. Porque si no, la gente va a estar aburrida. Sí, La verdad. Al final subió un poco la adrenalina y el ruido. Es re civilizado el partido. Sí. Re civilizado. Ahí estaba escrito que no se puede decir malas palabras, si no te puede... Sacar del partido. O sea, buena experiencia, puedo decir que vine,
Tengo un recuerdo ahora, la camiseta. Así que nos llevamos una... ¿Cómo se llama esto? Franela del Bulls. Franela del Bulls. Pero bueno. Es algo que hay que hacer. Creo que todos veníamos con una expectativa. Exacto. Y más cuando llegamos y vimos el estadio que lucía impresionante. Exactamente. Pero el partido, el juego como tal, el deporte, pensé que era más entretenido. Para mí todos los deportes son mejores en el tele. Por Lo que ejemplo, pasa es béisbol, fútbol, siempre se ve mejor porque puedes ver todo y también hay trabajadores ahí como announcing cositas del juego y todo. Porque no sé ningún jugador en este... Ni un nombre, nada, no conocemos a nadie. Va terminando el día, terminó el partido y también se va terminando el video por acá. Tienen que acordarse de suscribirse al canal de Arianita la Gringa, que se lo dejamos acá. Así que síganlos ahí a los chicos, Teamwork. porque la verdad están muy buenos los videos. Y si les gustó este video, suscríbanse al canal, dejen un me gusta, comenten, manden un saludo. ¿Quieren decir algo, chicos, para despedirse? Yo quiero decir que Mateo y Lisana son unas grandes personas, Sí, unos grandes y amigos. mejor en persona, la verdad. Mejor en persona. Gracias. Estamos muy contentos de que nos hayan visitado en Cincinnati y nos hayan acompañado en Chicago. Saben que nos vamos a ir y los vamos a extrañar un montón, porque ya los consideramos nuestros amigos. Ah, gracias. Y eso, Gracias. y eso es lo más lindo del viaje. Lo más lindo es que hicimos nuevos amigos. Así que los ponemos en la maleta y vamos a Venezuela. Yo tengo envidia porque ellos van a Venezuela. Les deseo lo mejor allá. Gracias, amigo. Gracias, chicos, por todo. Pues muy lindo Ustedes. este video. Así que nos vemos la próxima. Chao. Chao.